Vamos a seguir con el curso, entonces vamos a aprovechar para hacer un repaso de todo lo que son las direcciones IP. Ya tenemos la síntesis y objetivos del módulo, que ustedes lo tienen en el apunte. Entonces vamos a repasar que una dirección IP está compuesta por 32 bits, o sea que lo vamos a escribir como 32 bits, como una dirección binaria, pero para nosotros poder entenderla, los humanos, la vamos a escribir de distintas formas. La vamos a dividir en grupitos de 8 bits cada uno, y cada uno de esos grupitos los vamos a escribir en decimal. Esa es la forma en la que describiremos las direcciones IP. Quiero llamarles la atención entonces, algo que vamos a ver enseguida, es que hay unos bits que están pintados en verde, otros que están en negro, y eso indica que hay una parte de esa dirección que corresponde a la dirección de la red, a la identificación de la red, y otra parte que corresponde a la identificación del dispositivo dentro de esa red. ¿Cómo vamos a asignar cuáles bits corresponden a cada uno? Lo vamos a ver enseguida. Pensemos un poquito en las direcciones, como dice el muñequito. Si este es el espacio total de direcciones, es decir, como ustedes pueden sacar, 32 bits serían 2 a la 32 la cantidad de combinaciones o de direcciones posibles en este espacio. Noten que si nosotros estamos trabajando entonces con operaciones binarias, podemos identificar dentro de este espacio de direcciones todas aquellas cuyo primer bit entonces sea 0. O sea que vamos a estar en este primer semicírculo. O sea, empiezan con 0, sería 0 más 31 ceros, y vamos subiendo hasta llegar a un 0 y 31 unos. La próxima dirección ya va a tener que cambiar aquí. O sea que vamos a tener 1 con 31 ceros. Y así hasta llegar a los 32 unos, que correspondería a la última dirección posible. Sería 255, 255, 255, 255. Aquí en la primera sería 0.0.0.0. Fíjense entonces que el espacio de direcciones nos queda dividido exactamente a la mitad. Eso es lógico si nosotros pensamos en binario. Si hacemos la analogía con lo que estamos acostumbrados a ver, que sería el sistema decimal, cada vez que nosotros nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando, dividiendo por 10, que sería la base. En este caso, si nosotros nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso hacia la derecha, estamos dividiendo por 2. O sea que nos queda exactamente la mitad de las direcciones que empiezan con 0, la otra mitad que empiezan con 1. De la misma manera podemos decir, bueno, que empiece con 0 y que el segundo bit, siempre empezando de la izquierda, sea 0. O sea que en este caso estamos dividiendo por 4, que sería este primer cuadrante. El segundo cuadrante sería 0, 1. O sea, el segundo bit sería un 1. Acá ya las direcciones empiezan con 1, o sea, 1, 0, y a partir de acá, 1, 1. Y así dividimos el espacio de direcciones en 4 cuadrantes. ¿Para qué hacemos esto? Porque entonces las direcciones en su momento, cuando se definieron hace muchos años, quedaron clasificadas por clases. ¿Qué vamos a tener? Una primera clase, que sería la clase A, queda definida por todas las direcciones que empiezan con 0. Noten que esta clase se llevó la mitad de las direcciones. Sería 2 a la 31. Si el total es 4 millones, casi 300.000, 4.300 millones, perdón, acá vamos a tener unos 2.000 y pico de millones. La clase B, entonces, son aquellas direcciones que empiezan con 1, en el primer bit empezando de la izquierda, y cuyo segundo bit es un 0. O sea que sería, vuelvo a dividir lo que me queda, 1 y 31 unos, lo vuelvo a dividir por 2, o sea que sería este cuadrante. De la misma manera, después todas las que empiezan con 1, 1, vamos a tener 1, 1 que empiece con 0, y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Fíjense, las clases A entonces, en el primer octeto, sería que empieza con 0 y que los siguientes 7 bits son 0. O sea, esa sería la primera.
La última dirección posible sería que empiece con 0, si no, no sería clase A, y puede alcanzar hasta 7 unos, o sea que tenemos el número 127. Eso indica que las direcciones clase A van a quedar identificadas en su primer octeto cuando su rango es entre 0 y 127. ¿Está claro? La próxima dirección, entonces, va a ser, si tengo 127, 255, 255, 255, la próxima dirección va a ser 128, 0, 0, 0. O sea, 128, y en los otros tres octetos 0, 0, 0. ¿Hasta dónde puede alcanzar? Hasta acá, hasta que llegue casi al 192. O sea, que sería, si a ustedes les gusta acá, 255 menos el 64 me queda 191. O sea que la última dirección que tenemos aquí sería 191.255.255.255. La clase C, entonces, sería la dirección siguiente, 192.0.0.0, que corresponde a todas las direcciones que empiezan con 1, el segundo es 1 y el tercero es un 0. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, hasta el 223, que sería el 255, menos este valor que sería el 64. O sea, 223.255.255.255. Después vienen los otros dos grupos especiales, uno que sería el D, para las direcciones de múltiplicas, entre 224 y 239, 224.0.0.0 hasta el 239.255.255.255. Y el último, reservado para usos experimentales, que inicia entonces en 240.000 y llega hasta el 255.255.255.255, que sería la última dirección. Bueno, de todas estas direcciones no todas son asignables a una interfase. Haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, entonces tenemos los primeros bits que identifican a cada clase y el rango de valores, porque si no, cada vez que tenemos una dirección tendríamos que escribirlo en binario para ver si empieza con 0, si sigue con 1, si sigue con un 0 con 1, etc. O sea que nos acordamos de memoria esto, entre 0 y 127, 128 a 191, 192 a 223 y listo. Ahora bien, esto trae aparejado el segundo punto que vimos al principio de este repaso, es decir, qué parte de los bits corresponden a la identificación de la red y qué parte a la identificación del dispositivo dentro de esa red. Para una dirección clase A queda automáticamente definido que el primer octeto identifica a la red. Fíjense que acá está colocado esta circunstancia, entonces network, host, host, host. ¿Qué es la máscara de red? Ahora en breve vamos a desarrollarlo un poquito más, pero la máscara de red tiene la misma forma que una dirección IP, fíjense que se escribe de la misma manera, e indica con unos cuál es la parte de la dirección que corresponde a la red. En este caso nos está indicando que es el primer octeto, porque 255 son 8 unos, o sea, los primeros 8 bits identifican a la red. Eso significa que ¿qué cantidad de redes puedo tener en una clase A? Bueno, 128 nada más, porque serían 2 a la 7. Recuerden que tengo un primer octeto, pero el primer bit tiene que ser 0, por lo tanto la combinación de los siguientes 7 bits me da 128 redes. La combinación de estos 24 bits, serían 2 a la 24, me está dando 16 millones de redes de dispositivos en cada una de esas 128 redes. Para la clase B igual, nada más que ahora nos indica que los dos primeros octetos, o lo que queda de ellos, porque el 1 y el 0 están fijos, nos está dando entonces 2 a la 14, en lugar de 2 a la 16, ya que me están robando estos dos. 16.384 redes, y en cada una tenemos entonces 2 a la 24 hosts, o sea 65.000 hosts en cada una de esas 16.000 redes. Finalmente, de las direcciones asignables a las interfaces, tenemos la de clase C. Entonces, para las clases C son muchas redes con pocos hosts. Fíjense que acá tenemos 24 bits, los primeros 24 bits serían para las redes, y los últimos 8 bits serían para los hosts.
Acá queda más evidentemente expresado que no tenemos exactamente 2 a la 8, que sería 256, sino 254. Lo mismo acá, nos queda 2 a la 16 y en realidad sería 65.536, sino 34. Y acá 2 a la 24 sería 16.777.216. O sea que nos estamos, acá en el número de dispositivos nos está robando 2. Después vamos a ver entonces que no se puede asignar todos ceros o todos unos en la parte que corresponde al host de cada una de las redes. ¿Por qué? Porque con todos ceros se identifica la red y con todos unos se identifica a la dirección de broadcast de IP dentro de esa red. Entonces siempre la que corresponde a todos ceros en la parte del host o la que corresponde a todos unos en la parte del host no son direcciones directamente asignables. Si se la queremos asignar a una interfase, va a chillar y va a decir que no es una dirección válida. Esto ya lo vimos. Repaso entonces de los rangos que definen a las clases, o sea de 0, 0, 0, 0 hasta 127, 255, 255, 255, la clase A, 128, 0, 0, 0 a 191, 255, 255, 255, que sería aquí, y finalmente de 192, 0, 0, 0 a 223, 255, 255, 255. Aquí es lo mismo, nada más que volvemos a poner de manifiesto que en una red de clase A, con máscara 255.000, vamos a tener, por ejemplo, la red 10, está escrito en base decimal, o sea que ya está escrito el primer octeto en decimal. Vamos a tener 16 millones de hosts, o sea, unas pocas redes con muchos hosts. En el caso de las redes B tenemos un punto intermedio entre las A y las C, donde tenemos, por ejemplo, la 172.16, ya que corresponde a la red, y tenemos 65.534 hosts. Finalmente, en las direcciones de clase C, vamos a tener una máscara natural, que es 255, 255, 255, es decir, todos unos en el primer octeto, todos unos en el segundo octeto, todos unos en el tercer octeto, que indican que esa es la parte que corresponde a la red, y solamente tenemos 8 bits para indicar los hosts. Por ejemplo, 192, 168, 0, y aquí sería la red con 254 hosts. ¿Qué tenemos entonces? Una forma de escribir la máscara. En vez de escribir tanto 255.00, lo que podemos escribir es /8. ¿Qué significa? La cantidad de unos que identifican, que indican cuáles son los bits que corresponden a la red. O sea, con todos unos son 8 unos. Bueno, /8. O sea, 255.000 es lo mismo. Lo mismo para la clase B sería /16 y para las clases C /24. Cada clase con su máscara, con su índice. Acá no hay nada nuevo, simplemente una forma diferente de expresar qué parte de los bits corresponde a la identificación de la red y cuáles a la identificación de los dispositivos dentro de esa red. Veamos entonces un poquito más el tema de las máscaras. Y en este caso ya vamos a introducirnos a las direcciones classless, es decir, se definieron las clases, pero con el agotamiento que sobrevino de las direcciones IP, fue necesario comenzar a tomar ciertos recaudos. Uno de ellos fue que ya no era posible asignar redes a todo aquel que lo pedía. Por ejemplo, imagínense, si yo tengo aquí un caso en el que estoy deseando configurar una red, por ejemplo, con 500 hosts o con 300 hosts. O sea, ya no podría utilizar una red de clase C porque solamente tengo hasta 254 hosts. O sea, que si yo tuviera en esa red 300 hosts, necesitaría que me asignaran una dirección de clase B, que tiene lugar para 65.534. Fíjense que estoy desperdiciando 65.000 direcciones.
O sea que como fue pensado originalmente, no dio resultado en función del crecimiento explosivo de la Internet. Entonces, volvemos aquí, esto ya lo habíamos visto, tenemos que la máscara también ya lo habíamos definido de esta manera, es una forma de indicar cuáles son los bits que corresponden a la dirección de la red y cuáles a la dirección del dispositivo, y está expresado en un formato similar a esa dirección IP, indicando solamente con unos los bits que corresponden a la dirección de la red. En este caso sería el de una red de clase B y sería equivalente a escribir /16, es decir, la cantidad de unos en la máscara es 16. Vamos entonces a seguir trabajando con las máscaras. En este caso, claro, cuando son todos unos dentro de un octeto es fácil: 255.000, 255.255.00, 255.255.255.0, que equivale a /8, /16, /24. Pero cuando empezamos a trabajar ya como classless, fíjense, esto es importante. Entonces, si encuentro que vamos a trabajar con redes classless. En este caso, fíjense que la cantidad de bits que corresponden a la máscara son 26. Es decir, tenemos 255, 255, 255 y después tenemos que esa red me está... Perdónenme que perdí el puntero, no se ve nada, así que voy a volver nuevamente a la flecha. Fíjense entonces que tenemos los primeros 26 bits corresponden, 24, 25, 26 corresponden a la red. ¿Cómo escribo eso? Bueno, todos unos acá, y acá en el cuarto, en el último octeto, tengo 128 más 64 serían 192. Y eso nos está dejando 6 ceros que corresponderían al dispositivo. O sea, tengo una dirección de red que está identificándose a través de estos primeros 26 bits y nos quedan 6 bits para el dispositivo. Veamos algunos ejemplos. 255, 255, 224. 8 y 8, 16, 17, 18, 19, /19. ¿Cómo escribo esto? Todos unos, y acá que tengo 128 más 64 más 32. Eso da 224. Todos estos corresponden a la red o a la subred, y nos están quedando 8, 9, 10, 11, 12, 13 para indicar al dispositivo, los dispositivos dentro de cada una de esas subredes. 172.16.00, entonces, fíjense que esto sería una dirección de clase B, en la cual, como está definido dentro de la clase, tendría estos dos primeros octetos para la red y estos últimos dos octetos para los dispositivos. Pero en este caso estamos alargando la máscara, llevándola a 224, lo que significa que le estamos robando bits a lo que eran asignables al host, a los hosts. O sea que ahora nos quedan, para indicar a la red o la subred, estos bits, y al dispositivo estos otros. Si ustedes quieren verlo como una subred, si esta era la red 255.255.00 y ahora va a ser 255.255.224, quiere decir que la cantidad de subredes que se generaron está dado por estos 3 bits que le robamos a los dispositivos. Con 3 bits, ¿cuántas subredes puedo indicar? 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea, se me van a generar 8 subredes dentro de la red original 172.16. Cisco suele denominar a este punto de división el octeto interesante. ¿Cómo lo definimos? Sería aquel donde cae el índice, es decir, 8 y 8, 16, 19 está cayendo en el tercer octeto, o si ustedes quieren, aquel que no es ni 0 ni 255, indicado en forma decimal.
O sea, 255, 255, 224, 0. El que no es ni 0 ni 255, ese es el octeto interesante. De aquí aparecen todas las operaciones que tienen que ver con subnetting o supernetting, o que sería lo mismo que sumarización. Tenemos clase A, si empezamos a robar para acá, entonces a la parte de los hosts, ¿no? Estamos subneteando, lo mismo acá, lo mismo acá. Y en el caso de que nosotros vayamos hacia la izquierda, lo que estamos haciendo es consolidando. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, unas determinadas redes de clase C, al irme hacia la izquierda, lo que vamos a estar es agrupando redes de clase C. Fíjense, si nosotros nos metemos un bit dentro de de la parte que corresponde al dispositivo, lo que se van a generar son dos subredes. ¿En qué octeto? En cualquiera de ellos. Si ustedes quieren, vamos a imaginarnos que estamos trabajando en el cuarto octeto, en el último. Entonces, si nosotros nos metemos 1, sería barra 25, ya que la máscara natural sería barra 24. Cuando nosotros nos metemos con ese bit, ¿cuántas redes distintas podemos indicar? Y la red 0 y la red 1 en ese primer bit. O sea, todo lo que empieza con 0, todo lo que empieza con 1. Esto, insisto, se puede dar en cualquiera de los octetos. Si en vez de 1 nos metemos dos octetos hacia adentro, en la red 0 tiene un rango, no puedo asignar la 0, supónganse 192, 168, 1, 0, no la puedo asignar porque esa es la dirección de la red, hasta 192, 168, 1, 127, tampoco lo puedo asignar porque es la dirección de broadcast. Ya en 192, 168, 1, 128 sería la próxima red que no la puedo asignar porque, ¿cómo se escribe 128? 1, 1 y 7 ceros. O sea, 1 sería, estaría dentro del barra 25 que identifica la red y los 8 ceros estarían identificando al dispositivo. Como todos ceros no se puede escribir en la parte de dispositivo, esa es la dirección de la red. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 255, ese no lo puedo asignar porque ¿cómo se escribe el 255? Un 1, que sería el identificativo de la red dentro de la red barra 25, y quedan todos unos en la parte del host. Si nos metemos 2 bits, robamos 2 bits, es decir, sería barra 26, si estamos en el cuarto octeto, y ocurre lo mismo, es decir, nos van a generar esos 2 bits 4 subredes distintas. Del 0 al 63, del 64 al 127 y así sucesivamente. Fíjense que ahí tenemos entonces la primera dirección que se puede asignar, la última dirección que se puede asignar y la de broadcast. Seguimos, nos metemos 3, dividimos la torta entonces en 8, porque serían 3 bits. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 subredes. Lo mismo entonces tenemos, si seguimos metiéndonos 4 bits, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Vamos a trabajar entonces un poquitito más. Fíjense que les dije que ese octeto donde está la división principal es el octeto interesante. Y ese es el que nos va a permitir meternos en la tabla generalizada de direcciones IP que ustedes tienen en el apunte en la última hoja. Que nos va a permitir encontrar y resolver cualquiera de los problemas de redes y subredes que se puedan presentar. Entonces, ese va a ser el octeto, es decir, nos va a decir cuál es el valor con el que vamos a entrar a la parte izquierda. Fíjense, entonces, acá sería la parte que estamos diciendo del octeto interesante, donde vamos a entrar. Y acá arriba tenemos la máscara, o sea, 128, 192, 224, ya sea que esté tomando 1, 2, 3 o 4 bits. Y acá nos está indicando el índice. Lo que pasa es que el índice entonces, según que estemos trabajando en el primero, segundo, tercero o cuarto octeto, me estoy metiendo 1, 9, porque serían el 8 más 1, 17, 16 más 1 o 25 en el cuarto octeto, que sería 24 más 1 que me estoy metiendo.
y la máscara. Este sería para el caso que acabamos de ver acá, en el cual tenemos 172.16.00 con una máscara barra 19. O sea, 0, estamos entrando acá, con una máscara barra 19, porque estamos en el segundo, trabajando en el segundo octeto, o sea que sería 255, 255, 224, 0. Tenemos acá la primera red, que empieza en 0. Fíjense que entonces, donde cambia, es decir, estos serían los indicativos, el último bit que corresponde a la red. Fíjense que mientras sea 0, estamos dentro de la misma red 0. Cuando cambia el valor, es decir, que ya barrimos desde el 0 hasta el 31, ya el 32 necesitamos modificar acá, o sea que ahí aparece la red 32. Eso lo podemos ver acá, es decir, desde el 0 hasta el 31. Ya en el 32 me cambia un bit que corresponde a la parte que identifica la red. Y así sucesivamente. ¿Cuándo va a ir cambiando? En múltiplos de 32. O sea que ese sería el punto de división de cada una de las redes. Fíjense que acá entonces estamos trabajando con barra 19. Hagamos unos ejemplos en el último octeto. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a subnetear en el último octeto, nuestra máscara va a ser 255, 255, 255 y algo que va a estar entre 0 y 252. Ahora vamos a ver por qué no entre 0 y 255. Es decir, 0 sería no estoy subneteando, porque estaría tomando 255, 255, 255, 0, es decir, barra 24. Y acá pusimos por eso 24 plus, es decir, nos vamos a estar metiendo aquí dentro. ¿Sí? Fíjense, del 128 sería el primero, 128 más 64, 192, más 32, 224, más 16, 240, 248, 252. Ahí paramos. ¿Por qué? Fíjense que si nosotros seguimos, tomamos uno más, solamente nos va a quedar un bit para asignarle al host. Y si nosotros le asignamos un solo bit, va a ser o 0 o 1, precisamente la condición que impusimos que no se puede dar, es decir, todos ceros, en este caso uno solo, en la parte del host, o todos 1. Entonces, es necesario tener un par de hosts. Ahora vamos a ver cuántos hosts nos quedan con el 252. Como siempre, entonces, acá vamos a tener la red y los dispositivos. Primer caso, 128. O sea, 255, 255, 255, 128, o lo que es lo mismo, barra 25. Nos metimos 1. ¿Cuántas redes se nos van a generar? 2. Exactamente lo que vimos antes, con las direcciones asignables. Si nos metemos uno más, ahora serían 2 bits acá, 128 más 64, 192, o lo que equivale a barra 26. Ahora tenemos, esto se nos queda un poquito corto, llega hasta acá, y los dispositivos entonces que vamos a poder asignar van a ser los que corresponden a los últimos 6 bits. Todo esto lo podemos ver también en la tabla generalizada de direcciones IP. Si ahora nos metimos uno más, barra 27, es decir, 24, 25, 26, 27, vamos a tomar hasta el 32, esto sería 224, 128 más 64 más 32, otra vez nos quedan todo lo que está en rojo, acá se nos ha quedado siempre corto, y nos está quedando 1, 2, 3, 4, 5 para los hosts. 2 a la 5 serían 32, menos 2, o sea que todos ceros o todo 1 no lo puedo dar, me estarían quedando 30 hosts posibles. O sea, entre el 1 y el 30 en la primera red, entre el 33 y el 62 en la segunda subred, y así sucesivamente. Nos metemos uno más, 240. 240 ¿por qué? Y 128, 64, 32 y 16, le comimos o le robamos 4 bits, nos quedó entonces 240 o barra 28, y otra vez nos quedan 4 para los dispositivos y tenemos en total 28 para la red y subred. Fíjense que ahora entonces 1, 2, 3, 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, nos están quedando 16 subredes. ¿Por qué? Fíjense que esto es múltiplo de 16. ¿Por qué? 1, 2,
4, 8, 16, es decir, en el punto de división nos está indicando la variación de la red en cuántos va a ser. Como es múltiplo 16, cada vez que se modifica alguno de estos bits, quiere decir que se nos va a modificar en un múltiplo de 16. Por eso es que nos está quedando este múltiplo de 16. Ahora vamos a ver el resumen de todo esto. Ustedes eso lo tienen en el apunte, ya que una vez que lo entendieron, probablemente no quieran estar trabajando cada vez que tengan un problema con esto. Entonces van directamente a la página 41 y tienen estas tablas. Este es el resumen entonces. 255, 255 sería 255 más sería la máscara, es decir, según si metan 1, 2, 3, 4, 5 o 6, van a tener entonces el valor de la máscara. Las potencias, fíjense que si en el límite, si nosotros estamos subneteando, metiéndonos 25, 26, 27, que eso lo tienen acá, hasta el barra 30, ese sería el último nivel de subnetting que podemos tener, y vamos a tener en cada una de esas 64 redes que se nos van a crear, dos hosts, solamente dos hosts. ¿Cuáles son esas redes? Y son múltiplos de 4, van a ser todas estas, 0, 4, 8, 12, 16 hasta el 252. Tienen entonces toda la información, la máscara, el índice, la cantidad de redes que se forman y la cantidad de hosts ahí adentro. Y acá tienen entonces la multiplicación, 126 por 2, es decir, si tengo 126 en dos redes, 252 y así sucesivamente. Fíjense que la cantidad de direcciones que tenemos es la misma, pero a medida que subneteamos, el total de hosts que podemos asignar va disminuyendo. Tenemos 64 redes de 2 hosts cada uno, nos da en total 128 hosts, o sea, direcciones asignables, contra 252 de la primera subred. ¿Por qué? Porque a medida que se nos van generando más subredes, se van generando más direcciones que no se pueden utilizar, porque o son todos ceros o todos unos en la parte que corresponde al host. ¿Cómo interpretamos esta tablita de acá? Bueno, simplemente que si estamos subneteando metiéndonos un bit, vamos a tener en barra 25. Barra 25 tenemos la red 0 y la 128. 2 bits. O sea, nos metemos a 26, tenemos que tomar el 25 y el 26, 0, 64, 128, 192. Nos metemos uno más, 3, tenemos que tomar 25, 26 y 27, o sea, todos, 0, 32, 64, bueno, son múltiplos de 32. Si tomamos 27 acá, fíjense que son múltiplos de 32. Si tomamos barra 28, las redes son múltiplos de 16. Si tomamos barra 29, las redes son múltiplos de 8. Y eso lo sacan acá. Es simplemente tenerlo presente. Bien, hasta ahí entonces la parte de máscaras y subredes. Quería decirles que hay algunas direcciones que son de uso privado. Con las que más se va a trabajar o que vamos a encontrarnos son estas. Es decir, esto que está indicado en la RFC Request for Comment 1918 reserva estos grupos de direcciones para el uso privado. Es decir, estas direcciones no deberían aparecer en Internet. Los routers de Internet de los distintos ISP no enrutarían estas direcciones. Fíjense que tenemos un primer bloque en la clase A, que sería del 10.000 al 10.000. Si ustedes quieren escribirlo con un índice, en este caso sería 10 barra 8. O sea, todas las direcciones que van desde el 10.000 al 10.255, 255, 255. O sea que serían en total 2 a la 24 todas estas direcciones. 16 millones de direcciones. Un segundo bloque que está dentro de la clase B, que va de la 172.16.00 a la 172.31.255, 255. Esto corresponde a un barra 12, es decir, 8 y 4, 12 de acá. Después vamos a ver cómo llegamos a que barra 12 significa un rango de direcciones de 172.16.00 al 31.255, 255. Y finalmente, para las clases, tenemos en la clase C,
192.168.00 hasta la 255.255. En este caso tenemos barra 16, es decir, tenemos todo el bloque, todos los bloques de direcciones de clase C del 0 al 255. Acá hay otras direcciones que son, también están reservadas, que estas son las que va a tomar, por ejemplo, una máquina con Windows cuando está buscando un servidor de HCP y no lo encuentra. Son direcciones que corresponden al enlace. Y cuando son privadas, es decir, ahora les voy a mostrar que hay un montón más que tienen algún uso especial, pero las que son asignables en Internet se dan a través de los registros. Son registros regionales. Tenemos para América Latina y Caribe, que se llama la CNIC, y los otros registros. Cada uno de ellos asigna en determinadas zonas del mundo las direcciones IP, directamente en las empresas grandes o a través de los ISP. Fíjense, estos son entonces los prefijos. El mínimo que asigna barra 22, es decir, la cantidad de direcciones que asignan. En este caso la CNIC. Hay otros bloques para puntos de interconexión de tráfico. Ustedes pueden entrar a la CNIC y consultar a través de su herramienta JUIS para alguna determinada dirección IP a quien ha sido asignado. Esto, ustedes tienen ahí el total de las direcciones de uso especial, donde están incluidas entonces las de uso privado. Esta 000 red actual no se puede dar como dirección IP. 127.000 tampoco se puede dar, fíjense, con barra 8, ninguna del rango porque está reservada para loopback. Las de enlace, ya les dije, estaban en el slide anterior. Y bueno, así hay varios otros que también deberíamos usarlos. Por ejemplo, hay algunos que se usan para documentación y ejemplos, como por ejemplo cuando ustedes ven películas, los teléfonos son 555 algo, que en realidad son prefijos que no existen, sino que se utilizan para películas. Y obviamente 255, 255, 255, 255 tampoco se puede usar. Bien, aquí vamos entonces a trabajar con lo que sería enrutamiento directo e indirecto, que es algo muy importante. Fíjense que acá tenemos entonces una red en la que hemos asignado direcciones. Fíjense, acá está subneteado, es decir, tenemos 192.168.00 con barra 25. Quiere decir que esta red original 192.168.0, la 0, la subneteamos. O sea, nos metimos un bit, le robamos un bit a los hosts para asignárselo a la red. Y acá está la otra. O sea, la 0 está acá. O sea que tenemos que podemos asignar direcciones acá del 1 al 126. Noten que el router, entonces la interfase del router tiene precisamente la 192.168.0.126. Y el último sería el 126. Acá las PCs, por ejemplo, esta tiene la 01, estaría por acá. En la segunda subred, entonces, tenemos que el rango, la red de 128, como está escrito ahí. Fíjense que el router entonces tiene la última, la 254, y la PC esta tiene la 129, que sería la primera red asignable dentro de esa subred. Bien, volvamos entonces a la red. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Desde esta PC1, 192.168.0.1 con una máscara barra 25, fíjense que tiene correctamente configurado su default gateway, es decir, que va a salir a través de esta puerta del router. Queremos hacer un ping a la 192.168.0.2, que en este caso corresponde a la PC2. ¿Qué es lo que va a hacer esa máquina para identificar si ese destino está en la red local a la que él pertenece o en cualquiera de las redes remotas? Va a hacer una operación AND. ¿De quién? Va a hacer una operación AND de su propia IP. Acá lo que estamos haciendo entonces es escribiendo en decimal los primeros 3 octetos y abrimos en binario el último octeto, 0, y el 1 lo escribimos como 7 ceros y un 1. Ese AND lo va a hacer con su máscara, que es 255, 255, 255, 128, porque nos metimos un bit dentro del cuarto octeto.
O sea que tenemos el 128 que lo escribimos así. Hacemos la operación AND con esta tabla de verdad. Fíjense que solamente hay un 1 cuando ambos operandos son unos. Entonces en este caso, como no concuerda con ninguno en la misma posición, el resultado va a ser 192.168.0.0. O sea que descubre o interpreta que está en la red 192.168.0.0. Fíjense que el router también va a hacer lo mismo y en vez de escribir 1 va a escribir 126. Perdón. Como el 126 entonces no tiene tampoco un 1 en la parte que en esta posición, es decir, que corresponde a la máscara 128, que es la que tiene también el router, también le va a dar que está en la red 0 para esta interfase, ¿no? Y después de saber en qué red está, lo que va a querer hacer esta máquina cuando le diga ping 02 es calcular en qué red está el destino. Hace lo mismo, siempre con su máscara, que es lo que él conoce, ¿no? La dirección de destino AND con la máscara, otra vez 128. Obviamente los unos no concuerdan en la posición y le va a dar que está en la red 0, 0. Por lo tanto, enrutamiento directo, ¿qué es lo que hace? Saca un ARP, pedido de ARP, para poder averiguar la dirección de MAC de esta PC. Una vez que le contesta, entonces pone ese ping dentro de ese carrito Ethernet con la dirección de MAC de destino de PC2 que acaba de averiguar y le manda el ping. ¿Qué pasa ahora si la estamos haciendo un ping a 192.168.0.129, que sería la PC3? Bueno, la primera parte es igual, ¿no es cierto? Él está en la 192.168.0.0 y ahora lo que hace es nuevamente hacer un AND, pero con la dirección de la PC de destino, que es 129, 128 más 1, con la máscara. Fíjense que ahora estos dos concuerdan, quiere decir que cuando haga el AND, nos está dando 192.168.0.128. Ah, yo estoy en la 00 y él está en la 0.128. Quiere decir que esa PC no está en mi red local. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mandárselo al default gateway, que lo tengo anotado acá. Bien, ¿cuál es la dirección de MAC del default gateway? No la sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar un pedido ARP, ese pedido ARP, como va sobre un carrito Ethernet que tiene como dirección de destino todos unos, es decir, broadcast, el switch se comporta casi como un hub y saca ese pedido por todos los puertos. Obvio la ignora porque la MAC no tiene la dirección IP que él está buscando, ya que está preguntando quién tiene la dirección IP 192.168.0.126. Como la tiene el router, va a contestar, entonces le va a decir yo tengo esa con su dirección de MAC. La PC1 entonces va a meter esa información, es decir, 192.168.0.126 con la MAC que él le contestó, en el caché del ARP, por si la tiene que usar enseguida, y también lo que hace es poner en el carrito Ethernet ese ping dirigido a PC3. Esto es muy importante, es decir, cómo se produce el enrutamiento indirecto y directo. ¿Por qué se llama indirecto? Porque fíjense que cuando él está mandando ese carrito Ethernet hacia el router, está mandando precisamente el sobre de afuera o el carrito tiene la dirección de MAC del router, pero el paquete IP que lleva ahí adentro tiene la dirección IP de esta PC. ¿Se entiende? Un sobre para el router local con la dirección de MAC local y adentro de ese sobre va otro sobre que es donde va el ping con la dirección de la PC de origen, de destino, perdón. Bueno, ustedes tienen acá algunos ejercicios para hacer. Practice makes more. Y seguimos haciendo more y more porque ustedes tienen acá entonces que trabajar con este archivo de Packet Tracer y hacer todas estas tareas. Bueno, think y buena suerte. Vamos a descartar. Y vamos a detener.